Buenas chicos y chicas. ¡Hola! Una vez más, vamos a conocer la historia en El Heraldo de Clio. Y lo vamos a hacer con un tema de los más importantes que tenemos en la historia contemporánea, la Revolución Francesa. Siempre tenemos que destacar que la Revolución Francesa es considerada el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. Pero en realidad, esto sería una visión muy poco estudiada y simple de la historia si nos quedáramos con esta versión, pues otros factores como la independencia de Estados Unidos, conocida con el nombre de la Revolución Americana, o el éxito de la Revolución Industrial en el Reino Unido, que sirvió para empoderar a las clases burguesas en este país, fueron lo que sentaron las bases para el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, siendo, por así decirlo, la Revolución Francesa el detonante de ese cambio. Realmente, la gran repercusión que la Revolución Francesa ha tenido es haber sido la primera gran revolución que supuso la ruptura con el antiguo régimen en Europa. Algo muy importante teniendo en cuenta que en Europa era donde se encontraba la hegemonía mundial. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que Europa era la que partía el bacalao. En resumidas cuentas, controlaba el mundo e influía en este. Recordamos muy brevemente que el antiguo régimen cuenta con sistemas políticos como la monarquía absoluta, donde el rey concentra todos los poderes. Basa su economía en el mercantilismo y la agricultura de subsistencia. Y, a nivel social, la sociedad es estamental, es decir, una sociedad donde la cuna y el inmovilismo social determinan tu pertenencia a un grupo social o estamento. De ahí el nombre de sociedad estamental. Pues bien, la Revolución Francesa pretendió acabar con todo eso e instaurar los principios del nuevo régimen que se basan en las monarquías parlamentarias o repúblicas a nivel político e en contra de la monarquía absoluta propia del antiguo régimen, en el capitalismo como sistema económico contra el mercantilismo y la agricultura de subsistencia, y en la sociedad de clases donde existe movilidad social basada en la riqueza personal en contra del inmovilismo propio del antiguo régimen con la sociedad estamental. ¿Nos hemos vuelto ya locos? ¿Nos hemos vuelto ya locos? ¡Os he dicho que sí! Y esto, vuelvo a repetir, es la primera vez que pasa en Europa. Pues si bien antes en Reino Unido se había llevado a cabo un sistema parlamentario desafiando el absolutismo de la dinastía de los Estuardo, que eran los reyes ingleses, y que querían instaurar el absolutismo en su reino, en la Revolución Francesa va a ser poniendo en práctica los principios ilustrados que se desarrollaron durante el siglo XVIII y que empezaron justamente con la instauración del sistema parlamentario en Reino Unido. La división de poderes, la soberanía nacional, los derechos individuales son algunas de las cosas que defendían los ilustrados. Desde el punto de vista político, esto configurará lo que se conoce con el nombre de la ideología liberal, que será propia de las revoluciones que vamos a tener a lo largo de los siglos XIX y XX. Más bien no. No os olvidéis que la Ilustración no es ni más ni menos que un grupo de personas que, haciendo uso de la razón, van a buscar el progreso humano, que el antiguo régimen impedía por su propia inflexibilidad a los cambios.
Estos cambios podían poner en peligro la estructura tradicional del sistema absolutista y obviamente nobleza, clero y los reyes que estaban en la cúspide de la pirámide no deseaban eso. Dentro de la Ilustración vamos a tener a filósofos como Montesquieu, que defendían la división de poderes, a Rousseau, que era defensor de la soberanía nacional, y a Voltaire, entre otros, como los defensores de las libertades individuales y los derechos naturales con los que nacemos todos los seres humanos. Y estos van a ser los que van a configurar los principios de la ideología liberal. De hecho, el nombre liberal viene precisamente de la idea de libertad y libertades que los ilustrados promulgaron. Y ahora vamos con las causas de la Revolución Francesa. Detrás de este gran acontecimiento que vamos a estudiar, tenemos una serie de causas importantes, entre las que se encuentra el triunfo de la Revolución Industrial. Durante el siglo XVII, en Reino Unido, los burgueses, gracias al sistema parlamentario emanado de las revoluciones de 1667 y de 1688, pudieron acceder al poder y aprobar y modificar leyes que desarrollaran el sistema económico capitalista, algo que les beneficiaba a ellos personalmente. Como segunda causa, tenemos que señalar la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos, de la nación que actualmente ocupa la hegemonía mundial, es decir, la que manda en el mundo, que va a tener varios factores que afectarán a la Revolución Francesa. El primero es el hecho de que para fastidiar a Reino Unido, pues en esta época Francia estaba profundamente enemistada con ellos, van a apoyar los franceses a los americanos para que estos se independicen y así romper el comercio triangular que tenían y perjudicarles en lo económico a los británicos. La forma en la que los patriotas americanos consiguieron crear la que a día de hoy es la nación más poderosa de la Tierra era mediante una revolución liberal que puso en práctica los principios ilustrados de los que ya hemos hablado anteriormente. Antes, a ver si los recordáis. División de poderes, muy bien. Soberanía nacional, muy bien. Y libertades y derechos individuales. Pues bien, estos son los tres principios en los que se inspirará la Revolución Americana para convertir las 13 colonias que dependían del Reino Unido en un país totalmente independiente. Haciendo esto, a Francia no le quedará más remedio que reconocer la independencia de Estados Unidos. No los puede apoyar por un lado y no reconocer su independencia por otro. Y por ende, esto va a alimentar a los burgueses franceses. Les animará a pensar en que deben acabar con el antiguo régimen, pues no es beneficioso para el país, ya que está claro que la independencia de Estados Unidos generó un efecto contagio, pues se vio con esta que los principios ilustrados no eran ilusiones, sino realidades que se podían aplicar. Y además, quien las aplicaba conseguía prosperar. Y eso alimentó más todavía la animadversión de la Ilustración francesa y de los burgueses franceses para luchar contra el antiguo régimen en su país. Estas dos causas se podrían considerar causas remotas o externas, junto a la propagación y desarrollo de las ideas ilustradas que tuvieron en Francia a grandes pensadores. Ahora vamos a ver cuáles fueron las causas inmediatas del estallido de la Revolución Francesa. La primera de las causas inmediatas, o como algunos la llaman, causas detonantes, va a ser la crisis de la Hacienda Real, fruto del apoyo militar a Estados Unidos. Francia se va a ver arruinada, y no solo por los costes de la guerra, sino porque había que mandar comida a los soldados, lo que incrementó el precio de los alimentos, algo que perjudicó a las clases populares, hasta tal punto que empezaron a pasar penuria y hambre. Lejos de arreglarse esta situación, hubo una oleada de malas cosechas que incrementó más todavía el precio del pan.
y trajo uno de los peores enemigos del sistema político, de cualquiera de los sistemas políticos: el hambre. Si el pueblo come, hay tranquilidad. En el momento en el que pasa hambre, hay que temer, pues la muerte por hambre y la muerte luchando al final acaban de la misma manera. Solo que si se lucha, hay posibilidades de triunfar y de satisfacer tus deseos y acabar con tu mala situación. Todo esto llevó al rey Luis XVI de Francia a reunir por primera vez en muchos años a los Estados Generales, que eran algo así como un parlamento en el que estaban representados los tres estamentos, o estados según los principios sociales del antiguo régimen. Eran cada uno de los grupos que componían la sociedad estamental. Por un lado vamos a tener en la cúspide a la nobleza, por otro lado tendremos al clero y por último tendremos al pueblo llano. Este último tenemos incluido a los burgueses, que eran en su totalidad los que representaban al pueblo llano, y además dentro de la Cámara eran los más numerosos. Esto debe ni más ni menos a que para participar en los Estados Generales había que ser una persona con capacidad intelectual y cultura, algo que las clases populares por desgracia no podrían acceder, y otra cuestión muy importante es que no te pagaban por ir, entonces tú no podías dejar de trabajar un día para presentarte a los Estados Generales. La misión de este Parlamento era aprobar los impuestos. El rey, viendo la mala situación económica, se propuso subir los impuestos y que estos fuesen pagados por la nobleza y el clero, algo que no era habitual, pues estos dos estamentos, la nobleza y el clero, eran privilegiados, es decir, no pagaban impuestos, mientras que el pueblo llano eran los no privilegiados y estaban obligados a pagar impuestos. De hecho, nobleza y clero se opusieron al pago de los impuestos, incitando al rey a que esa subida de impuestos fuese pagada por el pueblo llano, a lo que estos dijeron que no, exigiendo al rey que en lugar de votar de forma grupal, fuese de forma personal, con la idea de que el pueblo llano ganara la votación. Evidentemente, el sistema tradicional, que consistía en votar por grupo, un voto la nobleza, un voto el clero y un voto el pueblo llano, hubiese denegado que los privilegiados aprobaran los impuestos, pues de los 3 votos emitidos hubiesen sido 2 contra 1, uno a favor y 2 en contra. Y en el caso de que el rey hubiese dicho que se pagaran impuestos por parte del pueblo llano, los nobles y el clero hubieran votado a favor, por lo que el resultado siempre perjudicaría al pueblo. De ahí que se le exigiera al rey el voto personal y de ahí que la nobleza y clérigos dijeran que nada de eso. Esto generó un rechazo tan grande que el rey tuvo que cerrar la sesión sin ningún acuerdo, y ante la indignación del pueblo llano, en el campo del frontón del Palacio de Versalles se reunieron en lo que se llamaba la palestra los miembros del pueblo llano y decidieron conspirar para poner fin al antiguo régimen y hacerse con el poder, dotando a Francia de un sistema que les permitiera tener derechos. Este acontecimiento fue conocido como el juramento del juego de la pelota, donde los miembros del tercer estado juraron hacerse con el poder y dotar a Francia de una constitución y no parar hasta conseguirlo. El malestar de los burgueses, que no tenían poder ni representación, unido a las malas situaciones económicas del pueblo llano, hizo que la revolución estuviera preparada y que la burguesía, aprovechando sus recursos, fuese la que lo dirigiera todo. Digamos que ellos eran la cabeza pensante y necesitaban brazos ejecutores, que fueron las masas populares descontentas precisamente con la subida de los impuestos, con la subida de los precios de los alimentos básicos y con la hambruna y el despilfarro que la corte seguía haciendo a pesar de la mala situación económica. Y esto será lo que provocará que el día 14 de julio de 1789 sea el día en el que todos esos factores estallaron y el pueblo enfurecido luchara para destruir el antiguo régimen. Y estas, chicos y chicas, han sido las causas por las que estalló la Revolución Francesa. En el próximo vídeo tendréis el desarrollo y etapas, así que os animo a que lo veáis y a que completéis vuestro conocimiento sobre la Revolución Francesa. ¡Vamos, tío! ¡No me dejes con este mono que me corrompe!
Y finalmente, si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a like, suscribíos y dadle a la campanita del Heraldo de Click. ¡Adiós!